Hola amigas y amigos de la encuesta es lo mío, yo soy Ana Arroyo y en esta ocasión tenemos un episodio muy importante dedicado a conocer la vida y la trayectoria de uno de los líderes del panismo muy conocido y que actualmente es presidente de la Comisión de Organismos Internacionales aquí en el Senado de la República, la cual es la encargada de participar en la sociedad y en el Estado para promover la cooperación internacional desde lo local hasta lo global con el fin de preservar la paz y la seguridad internacional, así como de analizar y evaluar los tratados internacionales de México. Y ahora el senador Marco Cortés, quien es nuestro invitado, él es contador público por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también es maestro en administración por el Tecnológico de Monterrey. Él fue dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que todas y todos conocemos, de 2018 a 2024, y dentro de su experiencia ha sido subdirector de la Coordinación General de Delegaciones de la Sedesol, diputado federal en 2003 y 2006 y de 2015 a 2018, así como precandidato a gobernador por Michoacán. Además de otros cargos que ha tenido el senador, y como le decía al principio de este programa, son muy largos y bueno, por eso estamos muy contentos. Yo estoy muy agradecida porque haya aceptado la invitación. Es un placer platicar con usted. Al contrario, Ana, qué gusto tenerte aquí en el Senado de la República, en esta oficina que es prestada, y eso todo el mundo lo tiene que entender. Todos los cargos y las responsabilidades públicas son por un periodo, por un tiempo, pero bienvenida. Me da mucho gusto recibirte a ti, a tu equipo que hoy te acompaña, y encantado de estar en tu programa, encantado de poder platicar, de que conozcan un poco más de la trayectoria de quienes estamos al frente de batalla, cosa que significa muchas críticas, señalamientos, éxitos y también fracasos. Y por lo tanto, pues yo aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, senador Marco Cortés. Desde que supe que veníamos a platicar contigo, senador, si me permites hablarte tú. Claro. Te decía, te ves muy joven. No tanto como tú, pero... Ay, gracias. Pero ahí vamos, ahí vamos. Platícanos qué retos para ti implicó ser dirigente de un partido como el PAN, de tradición ya en nuestro país. Estaba leyendo desde 1939, es la fundación de este partido, y que ha vivido pues los momentos más importantes políticos del país. ¿Qué fue para ti ser platicamos que eres un senador, fuiste el senador más joven por tu partido, a pesar de que te ves muy joven, creo que tienes una experiencia muy grande? ¿Qué ha significado para ti ser dirigente del PAN? Bueno, primero es cómo llegas a ser dirigente del PAN. Yo soy panista pues de toda mi vida. Mi primer contacto con el partido fue cuando tenía 11 años de edad. Oh, wow, súper joven. En la Chiquitito. campaña de Manuel Cloutier, el Gran Maquillo. 1988. En el 88. Resulta que mis padres fueron a un evento en donde Maquillo visita Zamora, de donde soy originario, Zamora, Michoacán. Y después de ese pequeño evento, hubo un pequeño convivio, tipo cena. Y ahí hubo posibilidad, yo como niño, de estar, de atender, de ver al gordo aquel simpático con el que pues mis papás se identificaban. Ellos no eran panistas, ellos querían que las cosas cambiaran. Y luego impacta fuertemente en mi casa cuando pierde la vida o matan, como haya sido, a Manuel Cloutier. Resulta que él era muy incómodo al sistema, al gobierno, al régimen. Entonces, priista, hoy los mismos priistas, pues están en Morena, tipo Bartlett y así, pues es lo mismo, nomás con colores distintos, ¿no? Le era muy incómodo al sistema. Y por ello es que mucho se dijo de un accidente muy extraño, en donde en una recta, pues resulta que un tráiler se mete en el carril en el que iba Manuel Cloutier, el Maquillo. Esto en mi casa impactó. Y recuerdo que hubo una campaña también muy bonita, muy interesante, yo la vi un poco de lejos, la de Diego Fernández de Ceballos a la presidencia de la República. Pero resulta que a un panista, José Degollado Morales, que era nuestro candidato a diputado federal ahí, le robaron la elección. Y entonces salimos a las calles de forma silenciosa, la marcha del silencio en Zamora, en la defensa de un triunfo que nos habían arrebatado. ¿Por qué te cuento esto? Porque de ahí viene mi formación. O sea, inicia desde niño, viendo un sistema que está dispuesto a hacerlo todo, que te roban una elección,
que protestas en las calles, que te acostabas en la plaza principal de Zamora para exigir que te reconocieran el triunfo. Después viene la elección a gobernador en Michoacán, en el 95. Elección muy compleja. Yo ya tenía mayoría de edad. Yo ya me había ido a estudiar a Morelia, la Universidad Michoacana, como aquí lo has dicho. Ahí estudiaste contaduría. Contador público. Contador. Y me seguí preparando, pero involucradísimo ya en el partido. En algo que se llama Acción Juvenil, que son las filas panistas de los jóvenes. Ahí te capacitas en todas las materias, doctrina, pero también en debate, también en oratoria. Te capacitas en trabajo social para entender la necesidad de lo que la gente vive todo el tiempo. Y entonces, eso a mí me fue preparando. Yo fui dirigente de los jóvenes de Michoacán. ¿A los cuántos años? Tendría 20 años. 20 años. Y ya fui dirigente juvenil. Y luego, poquito después, estuve como coordinador nacional de los jóvenes panistas. Muy rápido también. Muy rápido también. ¿Qué pasaba en tu mente, pero hay datos importantes. O sea, llego a ser diputado federal a los 25 años. Muy joven también. Y senador a los 28 años. Entonces, tú puedes decir, oye, ¿y cómo es que logras? ¿Cómo llegas al partido? A ser dirigente nacional del partido. Primero, porque quiero profundamente el PAN, porque me formé en el PAN, porque creo en sus valores, creo en sus principios. Y por esa escuela panista, al final, no es fácil dirigir al partido. Y llegué a dirigirlo, y vaya que en un momento yo no había visto uno tan complejo. En un momento en donde el PAN ya había gobernado, pero que la gente no quedó tan satisfecha. De hecho, gobernamos 2 ocasiones, con Vicente Fox en el 2000, y luego viene Calderón, que apenas logra el triunfo, pero siendo gobierno federal, quedamos en tercer lugar. Sí. Y yo llego a la dirigencia del partido con 2 expresidentes que además están alejados del PAN, con un resultado donde terminamos muy mal en la jornada electoral, y además todo el partido enfrentado uno con otros. Vaya reto, vaya momento el que a mí me toca, pero con esta escuela, con esta preparación, pues yo sí estaba preparado pues para enfrentar las peores circunstancias. Se han dicho que Dios manda las batallas más duras a sus mejores hombres, y yo estaba preparado, estaba listo para dar una batalla en la que no habíamos visto tal uso de poder, el recurso en exceso. Siendo parte de la historia del PAN, creo que yo veo que ha tenido extraordinarios momentos como partido. Como en el 2000, me acuerdo que todo el mundo quería votar por Vicente Fox, y él era la cara de la esperanza para todo México. Y vete un poquito antes, en el 95. Y en el 88 con Cloutier, ¿no? También, el 88 fue la primera elección donde el PAN existe, digamos, nacionalmente en una contienda. En el 95 empezamos a ganar muchas capitales, ciudades grandes del país de forma simultánea en varios lados. Y bueno, y esto ya nos lleva al 2000. Claro. El primer triunfo, yo me acuerdo, yo lo viví en Zamora. O sea, yo estaba ahí, voté ahí, y no lo podíamos creer. Simplemente no podíamos creer que nos la fueran a reconocer, porque estábamos acostumbrados al fraude, porque ya nosotros nos preparamos para ir a una contienda donde ya sabíamos de antemano el resultado, perder. La esperanza era crecer, hacer nuestro mejor papel, pero no se veía siquiera la posibilidad de ganar. Y si ganabas, que te reconocieran el triunfo. Claro. Entonces fue una emoción tal la que vivimos cuando a las 11 de la noche sale Ernesto Zedillo a reconocer que el próximo presidente de México sería Vicente Fox. Ese domingo 2 de julio pusieron en la plaza principal de Zamora una pantalla, y ahí lo vimos. Bueno, era de no creerse, la felicidad, claro, la alegría, pero eso nos lleva también a la expectativa. Que era muy grande también en ese momento. Más grande no se podía. Sí, yo creo que era la más grande de la historia, porque por eso decían, el Fox logró ganar, pero no sacar al PRI de los pinos. ¿Por qué? Porque muchas costumbres, muchos funcionarios, mucha gente ahí continuó.
O sea, no se hizo también todo lo que se planteó que se tenía que hacer. Perdimos esa gran oportunidad. Ese bono democrático de arranque fuerte, porque nadie dijo que el triunfo de Vicente Fox fuera ilegítimo. Todo el mundo lo reconoció. Cosa muy distinta 6 años después, que fue una elección hiper cerrada. No, ahí era para que se hubieran hecho cambios de fondo, de raíz, y creo que eso es parte de lo que la historia del PAN nos va registrando. De bueno, exacto, ya tuviste la oportunidad y no lo hiciste todo lo que hoy me dices. Y nosotros lo que decimos, sí, pero fuimos por mucho mejores. No perfectos, cometimos errores, humanos somos, pero la gente esperaba mucho más de nosotros. Yo no sé por qué, y eso es algo bueno al fin, pero la gente le exige mucho más al PAN. Nuestra votación es del mexicano que ese día dice, me convenció más esta persona y voy y voto por él. No es el movilizado a cambio de un programa social o acarreado. Nuestro voto fuerte es un voto clase media que analiza, que revisa, que compara, que sanciona o premia con el mismo voto. Y por ello es que nuestro electorado es mucho más exigente. Y ahí está el por qué Fox gana con un gran margen, Calderón apenas, y 6 años después, siendo gobierno, Josefina termina en tercer lugar rumbo a la presidencia de la República. Oye, senador, y hablando de Josefina, se dijo mucho que por luchas internas dentro del PAN, a Josefina la abandonaron en la campaña. ¿Qué podría decirnos tú que lo viviste de cerca? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, yo lo podría entender que era una elección compleja. Pero ¿en qué sentido? Compleja en el sentido de que ya llevábamos 2 gobiernos del PAN. ¿El desgaste? Desgaste, pero también muchos la vimos sola. No tenía publicidad, casi no tenía recursos, la dejaron sola. Y esto es triste, pero al final fue una realidad. No la acompañó toda la estructura de lo que nosotros llamamos el sistema PAN con toda la fuerza y con toda la contundencia. Bueno, más claro que siendo gobierno federal hayamos quedado en tercer lugar. Claro, pues sí. Esto te habla de un claro abandono, si no es que acuerdo, para que ganara otra persona. Así es como tú lo lees. A ver, no hay que tratar, aquí no hay que saber leer cartas, hay que ver las cosas. Y esto es muy obvio. Ok. Después de Josefina, que ya estamos como más aquí adelante de la historia, obviamente si queda en tercer lugar, también el PAN pierde muchas posiciones y mucha fuerza a nivel político. Naturalmente, porque las elecciones van muy relacionadas una con la otra. Mucha gente vota en línea, digamos, todas las boletas, y siempre hay una diferencia. Y normalmente el PAN lo que te jalaba era la elección presidencial. Claro. Ahora en esta última elección, la del 2024, resulta que la boleta presidencial no tuvo los votos que esperábamos. Bueno, en ninguna otra de las boletas, pero la boleta que más tuvo apoyo social fue la de senadores de la República, del PAN. Del PAN. La siguiente boleta que más apoyo tuvo para el PAN fue la de diputados federales. Congreso. Y luego la de presidencia de la República. A nivel local, bueno, gobernadores y alcaldes. ¿Qué sí vimos que ocurrió? La gente diferenció su voto. O sea, ya no agarró voto completamente cruzado todas las boletas y dijo, dijo, a ver, escribe aquí por quién voy a votar. Y en esta boleta, ¿qué cargo es? No te diría que la gran mayoría, pero sí un porcentaje que vale la pena considerar, porque esto habla de que la sociedad ya no solo se está fijando en el candidato principal, sino también en quién es el candidato a diputado, quién es el candidato a senador, quiénes son. Y por lo tanto, eso nos obliga y nos enseña a que debemos cuidar muchísimo a cada perfil
que se propone a cada cargo, para que nadie espere que el que va de candidato superior o al cargo más relevante te va a llevar en la ola. Claro. Sí, que también se vote sino por las personas. Sino que todo no mundo le aporte a una causa, que todo mundo suba votos, atraiga estructuras, equipo, fortalezas, y un poco lo que yo veo que viene es, la política va a ser mucho desde lo local, con la fuerza de lo local, con la fuerza de un municipio bien gobernado, un estado bien gobernado, que nosotros como oposición podamos seguir avanzando. Pues que así sea, porque yo creo que en todos los países del mundo el que haya una oposición fortalecida, y se ha hablado muchísimo de esto, nos conviene a todos y a todos, ¿no? Siempre es necesario. Es súper necesario y ojalá que así sea. ¿Qué pasó en la campaña de Xóchitl Gálvez? Porque a diferencia de la campaña de Josefina Vázquez Mota, yo lo que vi en los medios es que había mucho más apoyo para Xóchitl Gálvez. Sí vi más a los panistas cerrando filas para que ganara y para participar como equipo en esta campaña. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primero son orígenes distintos de cómo llega en su momento Josefina y cómo llega Xóchitl a ser candidata. Josefina llega ganándole a Ernesto Cordero, que era el favorito entonces del gobierno. Sí. Eso la empodera. Y hacia el interior del partido eso gusta, pues fue la rebelde, fue la retadora y ganó. Pero tal vez eso le costó que luego la dejaran sola. Y eso, yo creo el mejor momento de Josefina fue cuando gana la elección interna. Y luego ya no logramos avanzar. En el caso de Xóchitl, para empezar, estábamos en un escenario sumamente complejo. Sí. Podíamos haber apostado a un proceso solo interno, solo partidista, o apostar a construir un proceso distinto, electivo. Y fue que hicimos esto del Frente Amplio por México, en donde se lanza una convocatoria para que quienes quisieran participar se inscribieran. Al principio fueron muchos. De los del PAN estaba Santiago Krill, Francisco Cabeza de Vaca, estaban Nacho Loyola, había varios. Entre ellos, Xóchitl Gálvez, que sin ser militante, bueno, la gente la ubica como panista. Entonces había varios. El PRI también tenía los suyos, que si Beatriz Paredes, que si Enrique de la Madrid, bla, bla. El PRD tenía que si Silvano, que si Mancera. Se hizo la primera ronda, se hizo una exposición de ellos, foros, y resulta que a la última ronda, digamos a la final, llegan 3. Beatriz, Krill y Xóchitl. ¿Qué pasa en este camino? Krill decide sumarse a Xóchitl y al final Beatriz, el PRI, deciden también sumarse a Xóchitl. Uh-huh. Tal vez, en ese momento, que no lo vimos, asumiendo yo mi parte, lo mejor hubiera sido que siga el proceso de que toda la gente que se registró en la plataforma vaya y participe y vote. Sí. ¿Qué amenazas veíamos? Pues que el gobierno metiera sus tentáculos a querer decidir quién fuera. Entonces, fue como fue, finalmente sale Xóchitl, pero sin un proceso ya donde la gente que se había inscrito en la plataforma, donde ponían su cara, sus datos, foto viva, de lejos, de cerca, o sea, se autentificaba que fuera la persona que se estaba registrando, algo muy innovador, una suerte de elecciones primarias. Sí, para evitar simulaciones. Pero que al final no se hizo, porque queda solamente Xóchitl. Uh-huh. Entonces, ¿qué creo que tendríamos que haber hecho después de vistas las cosas? Que siguiera el proceso, seguir dando expectativa, que se siguiera hablando del tema. Tal vez no gustó tanto que al final fuera ya por aclamación o por unidad, que solamente fuera ella, que declinara, dicho de otra forma, Krill y Beatriz Paredes. Tal vez no gustó tanto. Sí. Y tal vez eso bajó un poquito la expectativa. Pero créeme que eso nos costó mucho trabajo.
lograr al final un consenso, un acuerdo, para que lográramos tener nosotros a la abanderada que veíamos que era la más correcta, porque escuchábamos a la gente de las organizaciones, las redes sociales, y que nos decían, queremos a Xóchitl, no vayan a imponer a Krill, nos decían, queremos a Xóchitl, bueno, pues entonces que sea Xóchitl. Claro. Y resulta que venía con una fuerza muy importante cuando fue y se paró afuera del Palacio Nacional para dejarla entrar y participar en la conferencia, y le negaron ese derecho. Pues eso le gustó a la gente. Sí. Pero, como todo, esa magia no duró tanto, y yo te diría que nos estancamos un poco en el proceso. Y ya no logramos generar otro momento. Yo te diría, uno de los momentos principales de Xóchitl fue tocando la puerta fuera del Palacio Nacional. Otro momento es lograr la postulación de toda una coalición con toda una plataforma. El consenso para que fuera ella, que eso es muy complicado. Y lograr el consenso con todos los diferentes actores. Y legítimo. De la sociedad. Y además legítimo, con historia. Sí. Pero luego entonces ya en el desarrollo de la idea, la campaña, la propuesta, del contraste con ya otros, por otro lado, candidatos, que en este caso era Claudia Sheinbaum, paréntesis, con el despilfarro que hubo de las corcholatas, barras espectaculares, pero bueno, ya en ese momento ya había candidatos de cada partido, pues la gente empezaba a ver un proyecto, otro proyecto, un perfil, otro perfil, y ahí es donde creo que nos estancamos, crecimos muy poco, y empezamos a ver este fenómeno. O sea, en estados, candidatos, por ejemplo, Guanajuato, Livia García Muñoz Ledo gana por más de 10 puntos, nuestra candidata, hoy gobernadora. Sí. Pero no ganamos la presidencia de la República. Sí. Hubo voto cruzado también. Hubo un diferenciado. Digamos diferenciado. Razonado. Sí. Yo no lo sé, pero no fue parejo. El único estado que ganó Xóchitl es Aguascalientes. No es la primera vez que pasa. En la elección de hace 6 años, el único estado en el que ganó el PAN con Ricardo solo fue Guanajuato. También hubo un que voto es otro distinto. bastión panista siempre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo sí creo que hay mucho que analizar. Muchísimo. Muchísimas causas en donde al final de cuentas, esto es súper importante decirlo, Morena, sus aliados, a pesar de la sobrerepresentación dada en el Tribunal Electoral, aquí, donde están ahorita ustedes, en el Senado de la República, con el voto de la gente y con la sobrerepresentación, no ganaron la mayoría calificada. Híjole, es un tema bien complicado y muy delicado, sobre todo para todas y todos. Sumamente. Por último, no puedo dejar de preguntarte, senador, ya que estás aquí, para hablar... Ya que estamos aquí, para hablar, dejar de hablar del pasado y pasarnos al presente y al futuro, pero mucho se dijo en la campaña de Xóchitl que un error estratégico del PAN fue haberse aliado con el PRI y con el PRD. Claro que a toro pasado pues se dicen muchas cosas, ¿no? Claro. Es mucho más fácil analizar lo que ya pasó que prever lo que va a pasar. Todo el mundo es director técnico. Exactamente. ¿Cómo no se aventó la chilenita a ver? Yo lo entiendo, sé que es una pregunta complicada, pero sí me gustaría, ¿qué nos puedes decir tú de estas alianzas? Porque también se dijo mucho que al PAN le alcanzaba y le sobraba para ir solo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque es una decisión muy complicada y muy difícil. Para mí fue la decisión más difícil del partido como dirigente. Sí. Pero además no la tomé solo. Esa sesión fue en el Consejo Nacional. Y al final fue una decisión casi unánime. Creo que 2 votos en sentido contrario. Casi unánime. De una sesión larguísima, donde todos nos escuchamos. Nadie se quedó sin la posibilidad de hablar y expresar. Dar su opinión. Muy difícil. Por lo que esto representa históricamente. Aliarte al PRI. Exacto. Al PRI de Bartlett, hoy morenista por cierto, pero hubo una reflexión. A pesar de ese PRI, empezaba a haber algunos avances. ¿Qué avances? La construcción de instituciones. Te voy a poner un ejemplo. Manuel Bartlett se roba la elección del 88. Tira el sistema.
De ahí surge un órgano electoral autónomo. Bueno, pues, ¿qué quería hacer Morena? ¿Desaparecerlo o controlarlo? Ya lo controlan. Ese es un retroceso muy grave. O sea, a pesar de eso, todo eso que es el PRI, porque sí lo es, hubo avances de contrapesos, equilibrios. Banco de México, hacerlo autónomo. Fox, cuando llega Fox, hicimos el Instituto Federal de Acceso a la Información. También el PRI respaldó eso. De hecho, hasta los que eran del PRD y hoy morenistas y todo, también lo respaldaron. Ahorita ya desaparecieron el IFAI o INAI. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Todos esos errores son ciertos, toda esa corrupción que se le señala, seguramente en mucho es cierto, pero también se iban construyendo equilibrios, contrapesos, para que las cosas se pudieran ir poco a poco avanzando al nivel de lo impensable, que Ernesto Zedillo reconoce que perdieron. En el 97 el PRI pierde por primera vez una mayoría calificada. Sí. Por primera vez. Y entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué entonces pues estábamos enfrentando estamos de absoluto retroceso? O sea, cuando te alías con el vecino que te cae mal, que te tira la basura, pues cuando te vienen a querer tirar tu casa para hacer un edificio o para simplemente quitarte. ¿Qué fue lo que hicimos? Tratar de cuidar lo que al menos se había logrado a paso no rápido, lento. ¿Qué fue lo que hicimos? Tratar de conservar el equilibrio democrático, los contrapesos que se habían construido, porque no se hicieron solos. Claro, se construyeron. Porque esto es lo que vinieron es a decir con el marro, voy a tirar todo y hacer mis caprichos y mis cosas. Ahí está Mexicana, que no vuela. Ahí está el propio Tren Maya, que nos va a estar costando permanentemente. O sea, es un proyecto, qué bonito, pero no va a ser rentable. Y así como la megafarmacia, que no tiene medicamentos. ¿Quién sabe qué van a terminar haciendo con la megafarmacia? ¿Yo qué te diría? ¿Esa decisión fue la más difícil? ¿Sí dio resultados en el 2021? Sí dio. Porque el PAN pasó de tener 78 diputados a tener 114. Sí, aumentaron. Bueno, crecimos arriba de un 40% de un proceso electoral a otro. Aquí en la Ciudad de México y en varios lados les ganamos espacios que no habían pensado. Los sorprendimos. ¿Qué hizo después el gobierno y por qué no jaló igual en el 2024? Pues empezó a meter a comprar a todas las diferentes estructuras de los partidos de esta coalición para tratar de lo posible dejarlos solo con el esqueleto. Por eso el PRD pierde registro, el PRI pierde gran cantidad de votos y nosotros, pues tú revisas, nuestra votación es muy similar a la que tuvimos en el 2018. La integración de la Cámara de Senadores es muy similar a la que tuvimos en el 2018. El problema es que en este caso la coalición pierde fuerza y entonces ya no hubo la manera de poder hacerla productiva o que nos diera resultados. Y creo yo que al final, si hubiésemos logrado una campaña presidencial más potente, con un mensaje que enamorara, llegara, convenciera más a los mexicanos, tal vez todo esto nos hubiera levantado un poquito más para las cámaras y para los estados y municipios. Para todos los espacios, ¿no? Es correcto. ¿Tú ves en el futuro, este año hay solamente elecciones en Durango y en Veracruz y son elecciones municipales, pero en el 2027 viene una elección enorme otra vez, son creo que 7 estados los que tienen elección de gobernador o más? Esto va a ser materia de que el Consejo Nacional del PAN lo delibere ampliamente. ¿Tú ves que haya en el futuro una alianza con el PRI y con el PRD otra vez? Esto ocupa, como te digo ahorita, un debate, pros, contras. Yo lo que creo es que hoy tenemos que dejar primero que lo local defina qué quiere, cómo lo quiere.
y luego en lo federal, analizar pros y contras. Claro. Porque los hay, pero ¿cuáles pesan más? Tal vez me inclino a pensar que tal vez sea el momento de apostar por nosotros mismos. Ya hicimos hasta lo imposible, haciéndole caso a la sociedad, de coaligarnos hasta con nuestros adversarios históricos. Más no podemos hacer. Y vimos que tampoco funcionó. Tal vez la apuesta deba ser apostar por nosotros mismos, que la gente tenga claridad lo que somos, lo que representamos, lo que proponemos, con una claridad ideológica que no se preste a ambigüedades. ¿Qué puede hacer el PAN para crecer? Porque platicamos que ha tenido momentos muy importantes en la historia de como partido y momentos muy complicados, que creo que eso ha pasado en el tiempo a todos los partidos de México y de muchísimos países. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque tú nos estás diciendo ahorita, senador, creo yo que la vía no es aliarnos con los adversarios históricos o con otros partidos. Creo que debemos de ir solos. ¿Y cuál sería la forma de convencer a la gente que el PAN sigue siendo un partido que los puede representar? Bueno, primero decir que nosotros no somos perfectos, pero que por mucho nuestros gobiernos son mejores que lo que representa Morena u otros gobiernos. Y esto en contraste. Tiene que haber un comparativo claro de qué es lo que se ha logrado cuando el PAN ha gobernado un municipio, un estado o también a nivel nacional. Gobiernos imperfectos, pero sí por mucho mejores de los actuales gobiernos. Entonces, buscarlo, decir con toda claridad. Primero. Segundo, hoy tenemos 14 capitales de las 32. Tenemos una fuerza muy importante como partido. Y lo que tenemos que garantizar es que estas capitales se sigan gobernando e ir por más. Avanzar, ir por más municipios, un poco como el PAN empezó a crecer en el 95, ganando capitales, ganando ciudades urbanas importantes, el Corredor Azul aquí en el Estado de México, que habíamos ganado, por cierto, sí, de forma muy contundente en el 21 y ahora se pierde. En el 24 no tanto. Entonces, ese es el análisis que se debe hacer, costo-beneficio. Y tal vez entender que si apostamos por nosotros mismos con muy buenos candidatos, sean de dentro, sean de fuera, podemos lograr convencer más a la sociedad de que se sumen a nuestra alternativa. Claro, también creo que, y lo dijeron después de las elecciones, que iban a hacer un análisis muy profundo dentro del partido. De hecho, creamos una comisión que sigue trabajando, encabezada por Julio Castillo López, que es el director de la Fundación Preciado, hijo de don Carlos Castillo Peraza, y están trabajando en acciones, han hecho estudios, análisis, y bueno, llegará el momento que la nueva dirigencia tome medidas en base a esta comisión. La comisión propondrá, el partido ejecutará. Claro. Y yo creo también, como tú nos lo dijiste, senador, que el PAN debe de ir solo. Incluso sus números son mucho mejores que el PRD, que hasta perdió el registro a nivel federal. No, y que hay estados, como por ejemplo el mío, Michoacán, donde logra el registro. Bueno, pero ya se parecen hermanitos con Morena. Entonces, el PRD, sí. O sea, tú dices, no puede ser. Y pero ahí lo mismo pueden decirle ustedes, ¿por qué están como hermanitos con el PRI? No, creo que eso sucedió en la elección del 24. Hay una distancia, porque lo que acá evitábamos era la destrucción. Muchísimas cosas en las que no coincidimos. Muchísimas. Lo que hicimos es dejarlas un ratito a un lado y decir, a ver, vamos a defender al INE. Vamos a defender el INAI, vamos a defender los contrapesos, vamos a defender el Poder Judicial, porque antes de ser panistas, somos mexicanos. Y había que defender el equilibrio en México. Pero ellos lo que están haciendo es se están uniendo para destruir. Y particularmente hay una rapiña increíble. Pero con esta aurora pura de pureza, pues ahí van, protegiéndose pues, entre todos ellos. Tú dijiste, senador, hace ratito en esta plática que básicamente el voto fuerte del PAN y los simpatizantes del PAN son clase media.
¿Qué Digamos le dirías que a una la parte clase media? muy importante del voto panista ha sido clase media. la clase media, que le gusta trabajar, levantarse temprano, esforzarse. O sea, digamos, ya no quieren que el gobierno le dé, quieren que el gobierno no le quite, que lo deje trabajar, que vuelva a creer en nosotros, que si llegamos a cometer errores en nuestros gobiernos o en el partido, pues son errores, pero que al final de cuentas el PAN es el partido con la mejor ideología, con la mejor plataforma, y nuestros gobiernos son los que mejores resultados dan. Imperfectos, sí. ¿Cometieron errores? Claro que sí. Pero en el contraste con lo que hay actualmente, yo tengo la convicción plena de que por mucho nuestro partido y nuestros gobiernos son mejores que lo que significa Morena o las otras alternativas. Actualmente tú nos decías que el PAN gobierna 14 capitales muy importantes y además gobierna 4 estados de la República. Es correcto. ¿Cuáles son sus metas para el 2027? Bueno, ahorita destacar además que los estados que gobernamos, los gobernamos con panistas. Y eso también es algo muy importante, porque llegamos a gobernar estados, pero con expriistas, con estos gobernadores son panistas. De hecho, las 3 gobernadoras son formadas en las filas de Acción Juvenil, donde yo te conté que me formé. Cada quien en su estado. Maru en Chihuahua, Livia en Guanajuato. Livia fue, por ejemplo, campeona de oratoria nacional del juvenil. Tere Jiménez en Aguascalientes fue dirigente juvenil de su estado. O sea, hay una formación partidista muy fuerte en nuestras gobernadoras. Y en el caso de Curi, es una persona que no había militado en otro partido, que viene de la sociedad civil, empresario. Sí. Se hace gobernador sin ser militante, ya siendo gobernador me dijo, Marco, me quiero ya afiliar al PAN. Entonces, sí hay una gran característica de nuestros actuales gobernadores que están haciendo el mejor de los esfuerzos y, por cierto, con casi nulo apoyo del gobierno federal. Les han quitado recursos para la seguridad, les han quitado recursos para infraestructura, los presionan para el tema de salud, los presionan y los vuelven a presionar, porque este es un gobierno o que estás con ellos o que los enfrentas. Esa es la realidad. Nosotros en Grupo Impacto levantamos encuestas y solamente quiero mencionarte una pregunta de que la gente nos contestó cuando hablamos del PAN. Justamente les preguntamos por qué creen que ha perdido el PAN algunas gobernaturas. Y nos dicen por actos de corrupción, por mala administración, por desconfianza al partido y sus dirigentes, porque solo representan a un grupo económico y por el crecimiento de nuevos partidos. Varias de esas cosas tú nos dices, es que hemos tenido errores. ¿Podrías decir que esos son algunos de los errores que ha tenido el PAN como partido? Sin duda, yo creo que esa medición que haces pues refleja un poco parte de los errores que hemos tenido. Claro que sí. ¿Y qué le dirías a la gente que dice, es que por actos de corrupción yo no quiero votar por el PAN, o porque se alió con el PRI no quiero votar por el PAN? O sea, creo que ustedes están reconsiderando. Son cosas muy distintas. Los actos de corrupción deben de sancionarse y castigarse. Claro. La coalición con el PRI fue un planteamiento de grupos de la sociedad. Fue un analizar qué hacer ante la embestida de la destrucción. No era por gusto, era por necesidad. Queríamos cuidar las instituciones y el contrapeso. Y pensamos que podía ser la opción. Y parecía que lo era en el 21. Ya resultó que en el 24 no lo fue. Porque ¿quién crees que ganó más con esa coalición, el PRI o el PAN? Yo creo que ninguno como tal ganó. Porque tal vez si el PRI juega por separado hubiera tenido más votos, tal vez nosotros también un poco más, y tal vez el PRD existiera. Tal vez sí, yo también lo creo. Tal vez sí. Sí. Y tal vez si hubiesen competido así cada quien por separado, estamos en los supuestos, ¿verdad? Sí. En el que hubiera, pues tal vez hoy tendríamos una nueva integración en el Congreso. Tal vez. Pero en el 21, ¿qué decisiones, en el 21
bien revisadito, distrito por distrito, la coalición jaló, funcionó. Nosotros crecimos un 40% respecto a lo que recibimos en el 18. Pero ya en el 24, Morena ya estaba preparado, ya supo cómo, y entonces más clientela, más operación, más despilfarro, y bueno, pues logró no funcionó igual. Jalarse a muchos de los liderazgos y seguro operadores de varios partidos, y por eso se le perdieron el registro a algunos y otros perdieron muchos votos. Así pasó. Le preguntamos a la gente, ¿qué debería hacer el partido para recuperar la confianza en la ciudadanía? Que el tema de la confianza creo que es básico. Ese es el tema. Nos dicen luchar contra la corrupción, tener nuevos perfiles de jóvenes, romper la alianza con el PRI-PRD, fíjate, senador, incluir a los ciudadanos en planes de gobierno, ¿no? De acuerdo. ¿Han pensado tener perfiles nuevos? Es absolutamente necesario. Sí, lo es. Absolutamente necesario. O sea, perfiles no solo nuevos, buenos. Y buenos, claro. Buenos y nuevos. Sí se ocupa. Claro. Se superocupa. A ver, y un poco gente que traiga su propio trabajo, no solo partidista, social. Claro. Su propio liderazgo, más allá de la vida partidista. Claro. Hoy, si no buscamos a liderazgos, así como eran antes en los municipios chiquitos, bueno, pues ¿cuál es el doctor más querido? ¿O cuál es el liderazgo aquí social que más la gente respalda? Pues vamos por él y propongan, tenemos que volverlo a hacer. Sí, es como mucho trabajo en lo local. Ir a detectar al más competitivo, ir a detectar al más fuerte, al que tenga mejor reconocimiento, mejores antecedentes para buscar postularlo. Eso es lo que creo que debemos hacer. Fíjate, aquí el tercer lugar nos dice romper la alianza con el PRI y el PRD. Ahí por eso yo senador. te diría, creo que ya demostramos que el PAN, además como una institución de interés público, estuvo dispuesta a hacerlo hasta eso, aliarnos a nuestros adversarios históricos. Pero tal vez ya vimos que no jaló, que en el 21 sí, pero en el 24 ya no como esperábamos. Entonces por eso hace un momento te decía, tal vez, y eso será una deliberación del Consejo. Y como panista que soy y exdirigente que soy, lo que el Consejo diga, claro, pues tendremos que cerrar filas. Pero tiene que haber una deliberación profunda. Pero, insisto, de manera personal creo que después de haberlo intentado, haber hecho hasta eso, pues nos dimos cuenta que tal vez no era por ahí. Aunque de buena fe y con las mejores intenciones lo hicimos. Tal vez hoy lo que valga la pena es apostar por nosotros mismos. Pues que así sea, senador. ¿Qué viene para ti? Bueno, pues yo aquí estoy trabajando en materia exterior. Mucho me meteré en los asuntos que tienen que ver con los acuerdos, tratados, que por cierto va a ser un poco la forma de poder hacer valer el Estado de Derecho en México, visibilizar lo que en nuestro país pasa para que pues sea esta contención la que ayude, porque recuerda tú que todos los tratados internacionales y convenios tienen un nivel constitucional también. Claro. Y tienen que respetarse, están por arriba de cualquier ley federal y por lo tanto creo que por ahí tenemos una ventana de oportunidad en la que voy a estar enfocado. Vas a tener mucho trabajo, senador, por este tema del Tratado de Libre Comercio, por Trump y que se va a revisar, etcétera. Ya viene en breve también una actualización del Tratado Comercial México con la Comunidad Europea. Entonces, vaya que va a haber mucho que hacer, porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y lo segundo son los europeos. Claro. Sabemos que ahora está Jorge Romero en la dirigencia del partido. Es correcto. Pero me imagino que tú sigues activamente también participando en los temas del partido. No, bueno, pues acabo de estar en un evento, por cierto, maravilloso, en mi tierra, en Michoacán, de exjuveniles. Wow. Nos reunimos generaciones desde el 94 hasta los actuales. Estamos hablando de casi 30 años. De jóvenes ya no tan jóvenes y los jóvenes reales, los actuales, los que están apenas en los 18, 20 años. O sea, eso es parte de decirte, obviamente sí, porque pues soy panista de formación y no de coyuntura o conveniencia, sino panista de convicción. ¿Tú siempre vas a estar en el PAN, Por senador? supuesto, porque es un mal. Luego yo no sé qué les pasa a los dirigentes del partido o exdirigentes que andan buscando opciones fuera del partido. Este es mi partido, aquí es donde me identifico,
con cargo o sin cargo, con influencia o sin influencia. Yo aquí me formé, soy consejero nacional, ya vitalicio de mi partido, soy consejero estatal de mi partido, pero lo que más soy es panista de corazón y de convicción. ¿Qué crees que venga para el PAN en el 2027, senador? Todavía hay tiempo, pero hay que trabajar. Quitemos la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Aquí pues permanecerá igual, pero que al menos se le quite la mayoría en la Cámara de Diputados es el reto. ¿Platicamos después del 2027? O antes. A ver qué pasó. O antes, a ver cómo se están preparando. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a la gente que nos ve y nos escucha? No, un gusto saludarles. Ahí me encuentran en mis redes sociales. Se reciben todo tipo de críticas, todo tipo de ideas, propuestas. Con mucho gusto, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí estoy a sus órdenes. Marco Cortés. Muchas gracias, Marco, senador, por esta plática tan agradable, tan amena. Gracias por tu tiempo. Encantado. Gracias. Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Arroyo. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.